Muy buenos días, queridos alumnos, ¿cómo están? Damos comienzo a una nueva clase de lenguaje, clase número 3, en donde vamos a crear una historia detectivesca. Les habla su profesora Romina Martínez y esta es la clase de lengua y literatura. El objetivo de la clase es el OA3 y el OA13. El OA3 consiste en analizar las narraciones leídas para enriquecer su comprensión según la disposición temporal de los hechos, con atención a los recursos léxicos y gramaticales, y el OA13, que es expresarse en forma creativa por medio de la escritura de textos de diversos géneros. La clase pasada nosotros estuvimos leyendo el cuento El Regreso. Ahora yo te pregunto, ¿has leído cuentos o visto películas que comiencen en la mitad de la historia? Recuerda y comenta qué recursos se usan para contar lo que pasó al principio. No sé, por ejemplo, había una vez, érase una vez, en donde se empiezan a describir los personajes, etc. Bueno, los acontecimientos del cuento, El Regreso, no se presentaron ordenados en la narración, como desde un inicio hasta un desenlace, sino que el relato empieza con un acontecimiento intermedio. Vamos a observar la secuencia, que es casi lo mismo que ustedes tenían que hacer con la línea de tiempo que quedó planteado en la clase pasada, el ticket de salida. Era más o menos esto lo que ustedes tenían que hacer. La historia comenzaba cuando 2 años después regresa por el motín. Pero antes, ¿qué había pasado? El hombre es sirviente del viejo, en donde el hombre mataba al viejo y ocultaba el botín y huía. Luego, ¿qué nos presenta la narración? Cuando lo encuentra, el hombre tiene extrañas visiones y se desmaya. El hijo del viejo aparece para recuperar el dinero de su padre y finalmente el hombre muere. Está bien, para que tú puedas reconocer cuándo comienza la historia, de dónde se inicia, cuáles son los acontecimientos. Muchas veces es complejo cuando existen diferentes palabras que tú no conoces y si no tienes el espacio o el lugar indicado para concentrarte y leer. Sin embargo, tú tienes otras alternativas para ir reconociendo los acontecimientos en un cuento. Y de eso es lo que vamos a trabajar hoy. Principalmente con los recursos léxicos y gramaticales. Yo te voy a presentar 3 recursos y que están aquí graficados en la siguiente imagen que estás viendo. Vamos a leer un poco el párrafo y luego vamos a ir analizando a qué elementos pertenece. Una noche salvaje, con viento y lluvia implacables, viento que tiraba del cabello y de la ropa con dedos impetuosos y glaciales. Lluvia que azotaba, empujaba y gemía, como ese gruñido que había sido acallado 2 años antes. Bueno, si te fijas acá, el narrador entrega estos referentes temporales para informar cuándo se desarrollan los hechos. El relato principal transcurre una noche salvaje, como está subrayado en amarillo, pero también relata acciones que habían ocurrido 2 años antes. El narrador también emplea distintos tiempos verbales para explicar el orden de los acontecimientos. Por ejemplo, las formas como azotaba, gemía, que corresponden al pretérito imperfecto, y apretó, que sirve también para contar lo que pasaba esa noche salvaje. También hay formas como había gemido, que corresponden al pretérito pluscuamperfecto, que se refieren a acontecimientos anteriores a esa noche. Finalmente, tenemos algunos recursos que están de color verde, que corresponden a recursos de correferencia, para aludir a elementos o personajes relacionados con lo que pasó antes. Quizás ahí están de color verde, esa riqueza, el escondite, del escondite. Podríamos pensar entonces que desde ahí, desde ese punto de inicio, se puede desarrollar todo lo que es la trama.
que tenía que ver con un tema de riqueza, de el escondite de una riqueza probablemente. Bueno, para dar continuación a nuestra clase vamos a repasar un poco más lo que corresponde a la disposición de los acontecimientos. Bueno, en la obra narrativa, la secuencia de acontecimientos no se presenta necesariamente en orden cronológico, inicio, desarrollo y desenlace. Cuando esto ocurre, se produce una ruptura de la secuencia causa-efecto y a la vez una diferenciación entre el tiempo de la historia y el tiempo del relato. El tiempo de la historia. Bueno, corresponde a la sucesión lineal y secuencial de los acontecimientos en orden cronológico. Puede o no coincidir con el tiempo del relato. Acá es el lector puede reconstruir el tiempo de la historia, para ello precisa leerlos con atención, el relato, y reorganizar los acontecimientos en una línea de tiempo, donde un evento permite la ocurrencia de otro, una relación de causa-efecto, qué pasó primero, qué pasó después. El tiempo del relato es completamente distinto. ¿A qué corresponde? Principalmente a la disposición en que el narrador presenta los acontecimientos. Se rompe una secuencia lineal del relato para destacar ciertos hechos. Se altera este orden cronológico del relato gracias al empleo de anacronías o rupturas temporales. Y es aquí donde la historia puede comenzar desde la mitad o desde el final. En este caso, cuando leyeron ustedes el cuento del regreso, la historia comenzaba desde la mitad. Por lo tanto, acá estamos frente a este tiempo del relato distinto al tiempo de la historia. Les voy a mostrar un ejemplo, algo súper fácil y concreto, el cuento de la Caperucita Roja. En el tiempo del relato les voy a leer cómo sería. Un cazador mata a un lobo y libera a una niña y a su abuela que se encontraban en el estómago del animal. Nada de esto hubiese pasado si Caperucita hubiese hecho caso a la advertencia de su madre. En la casa de la abuelita, el lobo disfrazado engañó a la niña y la engulló. Antes había llegado a la casa y devorado a la anciana. Caperucita Roja recordó su confiada entrevista con el lobo en el bosque y ahora lamentaba haber confiado en el siniestro personaje. La niña prometió tener más cuidado en el futuro. Si se dan cuenta, acá es la historia contada desde el punto de vista del narrador. ¿Cuál es el tiempo de la historia? ¿Y cómo es que nosotros hemos aprendido este cuento de la Caperucita Roja? De la siguiente forma. Primero, hay una advertencia de la madre. Segundo, hay un encuentro de Caperucita Roja con el lobo en el bosque. Tercero, el lobo devora a la abuela. Cuarto, hay un encuentro del lobo disfrazado con la Caperucita Roja. El quinto suceso, el lobo devora a la Caperucita. El sexto, el cazador mata al lobo y libera a ambas. Y el número 7, hay una promesa de Caperucita Roja de no confiar más en estos animales. Bueno, vamos a dar comienzo a lo que es la actividad de esta clase. Luego de haber conocido lo que era el tiempo del relato o la disposición temporal de los hechos y los elementos o recursos léxico-gramaticales. La actividad para esta clase es completar una hoja de ruta para crear un cuento policial. Nosotros vamos a crear como el esqueleto del cuento, no lo vamos a tener que escribir completamente, ¿ya? Para eso te puedes guiar de la página 103 de tu libro del estudiante. La hoja de ruta comienza así. Primero tienes que escoger un enigma. Lo segundo, tienes que escoger un personaje. Puede ser detective, puede ser policía o un investigador privado. Este tiene que reunir los elementos para resolver el caso. Luego tienes que escoger una explicación racional de los acontecimientos lograda a través de un análisis de pruebas reunidas. El cuarto punto que tienes que hacer es escoger el punto de vista del narrador. ¿Qué tipo de narrador? ¿Está dentro o fuera de la historia? ¿Tiene una perspectiva amplia o se enfoca en un personaje en particular de la historia? El número 5, tienes que imaginar la secuencia. Crimen, investigación, resolución. Anótala como una cadena de eventos. Resúmela o clarifícala en tu mente. En 2 a 3 líneas, cuéntame cuál es el crimen. En 2 a 3 líneas, cuéntame cuál es la investigación que desarrolla el detective. Y en 2 a 3 líneas, cuéntame cuál es la resolución de este crimen. Cómo finalmente termina. ¿Ya?
En el número 6 tienes que investigar aspectos que requieran profundizar para explicar los hechos. Por ejemplo, psicología de los personajes, procedimientos policiales. Por ejemplo, puedes investigar sobre cómo hacen o reúnen las pistas, los indicios o cómo plantean una hipótesis desde el punto de vista criminal. Para eso te puedes apoyar de internet y ahí averiguar. En el número 7 dice, escribe dejando fluir tus ideas. Durante la escritura puedes revisar y ajustar las decisiones anteriores. ¿Qué te indico? Que esta hoja de ruta, cuando vayas haciendo cada paso, anda leyendo lo que vas escribiendo. Eso te va a servir mucho porque así tú te vas dando cuenta si está correcto, si está claro lo que tú estás escribiendo o si está confuso. Número 8. Emplea recursos léxicos y gramaticales para narrar acontecimientos que hayan ocurrido antes, de modo que la historia se entienda. Tal y como lo vimos al comienzo de la clase, pueden ser relacionadas con referentes temporales, eh, pueden ser también tiempos verbales o también recursos de correferencia, etc. Cualquiera de esos tres elementos puedes utilizar. ¿Ya? Bueno, acá te dejo una rúbrica que es lo que yo espero de esta hoja de ruta. Tú te tienes que enfocar siempre en el ámbito excelente, porque aquí tú vas a reunir todos los puntos y va a estar correcto tu hoja de ruta planificada. Acá, ¿qué tienes que tener en cuenta? Que esta hoja de ruta tiene que completar todos los puntos que yo te señalé recién. ¿Por qué? Porque finalmente es el cuento que tiene que presentar un crimen, una investigación y una resolución racional del caso. La secuencia de acontecimientos se entiende. Se emplean recursos narrativos para generar suspenso. Dosificar la información. Si tú te diste cuenta, en el cuento El Regreso, el narrador fue de a poco entregando información sobre el ambiente, sobre el personaje, no lo entregó al comienzo y todo detallado, sino que fue entregando algunas pistas o indicios y fue a medida que avanzó la narración o el relato donde fue entregando estos párrafos con información. Eso es dosificar la información. También describir elementos atmosféricos. Es muy importante el ambiente, que igual lo trabajamos en la primera y la segunda clase. Cómo el ambiente va generando este clima de tensión, este enigma, en donde uno se lo imagina. Es como que uno esté dentro de ese relato. ¿Ya? Relatar hechos anteriores y estimular la imaginación del lector. Acuérdate de estos referentes temporales, cuando uno habla 2 años antes, o hace 5 años antes, o en el año 1900, etcétera, ¿ya? Así que apóyate de esta rúbrica para poder hacer tu hoja de ruta. Bueno, ya llegando como al cierre de nuestra clase, podemos decir que esta clase em, sirvió para poder aclarar esta disposición temporal de los acontecimientos. Dividimos en tiempo del relato, que es muy distinto al tiempo de la historia, y también revisamos algunos recursos léxico-gramaticales en el cuento El Regreso, este cuento que se leyó la clase pasada. De ahí vimos lo que eran los referentes temporales, que tiene que ver con hace cuántos años había ocurrido este crimen, tiempos verbales, que es principalmente verbos que están en presente, en pasado o en futuro, y también hay recursos de referencia que son elementos que nos pueden ayudar a dilucidar o entender en base a qué ocurrió el crimen o qué es lo que se está investigando. En este caso, los recursos de correferencia eran en base a la riqueza y también a este escondite del botín. ¿Ya? Bueno, chiquillos, me despido. Espero que le haya quedado claro esta clase y cualquier consulta o duda me escriben. No se olviden de enviarme la respuesta de la clase pasada, las 8 preguntas del cuento El Regreso. Yo sé que muchos encontraron difícil este cuento, difícil de comprender, pero no hay mejor forma que leer pausadamente, leer por párrafos, ir leyendo cuáles son las palabras que desconoce e ir completándolas para que tú puedas darle sentido completo a la historia, ¿ya? Anda haciendo algunas anotaciones o apuntes y así va a ir
reconociendo de qué se trataba este famoso cuento. Un besito grande y que tengan un excelente día.